En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda parte del movimiento en una dimensión, y es por eso que vamos a estudiar los conceptos de velocidad y rapidez. Para poder estudiar estos conceptos, primeramente es necesario poder recordar lo que vimos en la clase anterior, que es distancia y desplazamiento. Nosotros habíamos visto esta imagen en donde suponíamos que había un móvil o una partícula la cual se movía desde la iglesia que está allí presente hasta el poblado. Ahora vamos a representar esta partícula con este autito, el cual va a trazar toda esta trayectoria que va desde la iglesia hasta el poblado. La pregunta que nosotros nos podríamos hacer a continuación es cuánta distancia recorrió ya que trazó una trayectoria. Para hacer esto, nosotros vamos a decir que cada línea naranja que aparezca aquí a continuación va a corresponder a 100 metros aproximadamente. De esta manera, nosotros contando la cantidad de líneas que hay presentes, podemos ver que son 12 líneas. Entonces, si tenemos 12 líneas y cada línea representa 100 metros, sabríamos que la distancia que recorrió el móvil es de exactamente 1200 metros. Ahora, ¿qué ocurriría si nosotros quisiéramos conocer el desplazamiento? Nosotros tendríamos que ver qué distancia hay comprendida en línea recta entre estos dos puntos. Es por eso que ahora, con la línea morada que aquí aparece, vamos a hacer una estimación también de 100 metros por cada uno y veríamos que son solamente 400 metros. Entonces, la distancia recorrida por el móvil es de 1200 metros, mientras que el desplazamiento es solamente de 400 metros. Ahora, ¿qué ocurriría si el auto decide volver? Trazaría exactamente el mismo camino y tendríamos que la distancia recorrida en total sería del doble de solamente el camino de ida. Entonces, la distancia total sería de 2400 metros. ¿Y qué ocurre con el desplazamiento? ¿Sería de 800 metros? En este caso, el desplazamiento sería cero, ya que el punto final y el punto de inicio son exactamente el mismo. Y si nosotros recordamos la definición de desplazamiento, es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Como en este caso el punto final y el punto inicial son exactamente el mismo, el desplazamiento es cero. Y aquí podemos ver, lógicamente, que el desplazamiento y la distancia recorrida son distintas. Para nosotros poder conocer la distancia recorrida, es necesario conocer tanto el camino de ida como el camino de vuelta. En cambio, en el desplazamiento a nosotros solamente nos interesa el punto final y el punto inicial. Si nosotros quisiéramos analizar solamente el desplazamiento de ida, sabríamos que el desplazamiento comprendido aquí sería de 400 metros. Pero si queremos conocer el desplazamiento total del móvil, sería cero, ya que vuelve a su punto de origen. Ya teniendo esto en consideración, nosotros podemos estudiar el concepto de velocidad y rapidez promedio. La velocidad promedio se define como la diferencia en la posición, o sea, el desplazamiento, respecto al tiempo que demoró en realizar este cambio. Entonces, la velocidad se asocia al desplazamiento. Como el desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad también lo es. Aquí a continuación se presenta una tabla de posición-tiempo en donde nosotros vamos a poder analizar cómo varía la posición respecto al tiempo. Y aquí se presentan unos pequeños ejemplos. La velocidad promedio entre el punto A y B es. Para nosotros poder analizar esto, primeramente tenemos que nuestra velocidad es igual a la variación de la posición o desplazamiento respecto al tiempo. Si nosotros descomponemos esto, va a ser la posición final menos la posición inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, si nosotros queremos conocer la velocidad promedio entre los puntos A y B, nosotros vamos a la tabla para conocer estos puntos correspondientes. Para denotar el cambio de velocidad entre los puntos A y B, lo hacemos de la manera que está aquí señalizada. Luego, recordando siempre de utilizar el método de cuatro pasos, ponemos nuestra fórmula a utilizar y luego reemplazamos. Como yo sé que la posición final, en este caso, es en el punto B, yo busco en el punto B y veo que es de 52 metros. Entonces, en mi ecuación pongo 52 metros. La posición inicial, como correspondía al punto A, equivale a 30 metros. Entonces,
menos 30 metros, dividido en el tiempo final corresponde al tiempo en B. El tiempo en B es de 10 segundos, en cambio el tiempo inicial es el tiempo en A, que corresponde a 0 segundos. Entonces cada uno de estos valores reemplazamos. Luego de tener reemplazados estos valores, yo opero 52 metros menos 30 metros, y equivale a 22 metros. 10 segundos menos 0 segundos son 10 segundos. 22 metros dividido en 10 segundos, esto equivale a 2,2 metros por segundo. Realizando esta misma operación, pero ahora entre los puntos A y F, puedo obtener lo siguiente. Y ahora, si nos damos cuenta, la posición final que corresponde a F, voy a llegar a la posición menos 53 metros. O sea, me voy a estar alejando hacia la izquierda según lo que habíamos visto la semana pasada. Al realizar la resta entre menos 53 metros menos 30 metros, me va a dar menos 83 metros. Y para los tiempos, en este caso, como es 50 menos 0, me queda solamente 50. Al realizar la división de menos 83 metros en 50 segundos, me va a dar menos 1,7 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad me va a estar indicando también, al tener yo un signo negativo, a diferencia del caso anterior, me va a indicar que el desplazamiento fue hacia la izquierda. En cambio, acá como era positivo, me va a indicar que el desplazamiento era hacia la derecha. Entonces, los signos para la velocidad sí importan. Cada vez que nosotros tengamos un signo negativo, nos va a indicar que el desplazamiento va a estar siendo realizado hacia la izquierda. En cambio, cada vez que nos quede positivo, nos va a indicar que el desplazamiento es hacia la derecha. Ahora, ¿qué ocurre con la rapidez? En la vida cotidiana, los términos de rapidez y velocidad son intercambiables. Prácticamente son lo mismo, pero en física hay diferencias. A continuación se presenta un pequeño ejemplo. Tenemos una maratón, la cual corresponde a 42 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad promedio de una persona en recorrer los 42 kilómetros en 2 horas? La velocidad sería cero. ¿Por qué motivo? Porque la persona que parte en este punto rojo realiza todo este camino y llega exactamente al mismo punto, como su desplazamiento es cero, ya que su posición final e inicial son exactamente iguales, el desplazamiento es cero y en consecuencia la velocidad también lo es. Aquí está mostrado lo que mencionaba anteriormente. Pero ¿qué ocurre con la rapidez? La rapidez promedio se define como la distancia recorrida dividida en el tiempo total. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a utilizar el concepto de distancia para lo que es rapidez. En cambio, para la velocidad utilizábamos el desplazamiento. Entonces ahora deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la rapidez promedio de una persona que recorre los 42 kilómetros en 2 horas? La rapidez promedio sería los 42 kilómetros dividido en 2 horas y sería de 21 kilómetros por hora. Entonces, no confundir rapidez con velocidad. Normalmente nosotros, de manera cotidiana, decimos que estos son prácticamente lo mismo, pero en física tiene un significado distinto, ya que uno depende del desplazamiento y el otro depende de la distancia recorrida. Algo que es importante recordar, que la rapidez no tiene signo. ¿Y esto a qué se debe? A que la rapidez es una magnitud de tipo escalar y no vectorial. Recordemos que las magnitudes de tipo escalares poseen solamente un módulo, o sea, un valor de un número acompañado de una unidad de medida. En cambio, una magnitud de tipo vectorial tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, la rapidez jamás nos va a indicar en qué sentido se movió, sino solamente vamos a ver cuánto se movió, pero no vamos a saber con el valor numérico por sí solo si se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros no tuviésemos este dibujo que aparece en esta situación, nosotros tampoco podríamos conocer la trayectoria. En cambio, el desplazamiento sí nos va a indicar si se movió hacia la derecha o izquierda respecto a mi posición inicial. Como en este caso volvió exactamente al mismo lugar de origen, yo sé que no se desplazó respecto al punto original, pero sí realizó toda una trayectoria, lo que me permitió conocer cuál fue su rapidez. Un velocímetro. ¿Qué es lo que mide? Rapidez
o velocidad? Voy a dejar la pregunta planteada y espero sus respuestas.